El Señor los bendiga. Mi nombre es Miguel Ángel Jiménez, director del canal Cronología Apocalíptica, guiado por el Espíritu Santo. Nuestro tema de hoy va a ser la vida preadámica. Primero vamos a hacer un resumen de las hipótesis o teorías científicas más aceptadas por el mundo actual. Esa es la que divide la evolución en 4 grandes eras: la era precámbrica, la paleozoica, la mesozoica y la cenozoica. Estas eras comienzan con la precámbrica, que se dio, según los científicos, hace 4.500 millones de años y se divide en el período azoico, período arcaico y período proterozoico. El período azoico dicen que la Tierra era una masa de roca fundida. En el arcaico ya la Tierra se enfría y empieza a haber en ella agua y surgen las primeras formas de vida, principalmente unicelulares, siendo ellas la más importante las archeas y las bacterias. En la era proterozoica se dan los organismos multicelulares y comienza a enriquecerse la atmósfera de oxígeno por el efecto de la fotosíntesis que producía el sol sobre estos organismos multicelulares que se estaban creando sobre la superficie del agua del mar. Luego de esto viene la era paleozoica. Se caracteriza por la diferenciación de la vida marina y aparecen los vertebrados. Empieza a surgir vida marina y aparecen los primeros vertebrados en el mar. Esto era paleozoica, se divide en el periodo cámbrico, donde aparecen los principales grupos de animales. En el periodo ordovícico, plantas y animales conquistan la tierra. Se da una proliferación en la tierra de plantas y de animales terrestres. El periodo carbonífero se caracteriza por la aparición de grandes bosques de helechos y la aparición también de los primeros reptiles. En el periodo pérmico se dice que se forma el continente Pangea, y en este periodo se da una extinción masiva, la extinción más grande que ha sucedido en la historia de la evolución. Aquí muere más del 95% de todos los seres del mar y el 75% más o menos de los seres terrestres. Esta fue causada por erupción de muchos volcanes y tal vez también por la caída de un asteroide de gran tamaño. Eso hizo que se calentara el agua del mar y murieran mayormente los seres marinos, pues en una proporción mayor, porque también hubo una extinción muy grande de los seres de los que habitaban la tierra. Después de esta era paleozoica viene la era mesozoica, que es donde aparecen los dinosaurios. Esta era se divide en 2 periodos: el periodo jurásico y el periodo cretácico. Se da la proliferación de los dinosaurios en el Jurásico, incluyendo los grandes saurópodos, que eran animales muy grandes, con 4 extremidades, 4 patas muy fuertes, una cola robusta y poderosa y un cuello muy largo, que le permitía llegar hasta las copas de los árboles para tomar su alimento. Después sigue el período Cretácico, que es donde se da la extinción de los dinosaurios no aviarios. Se extinguen los dinosaurios terrestres, los que no podían volar, por la caída de un gran asteroide que forma una especie de cataclismo y cambia las condiciones de vida, y perecen muchos de estos dinosaurios que ya existían y que no podían alejarse rápidamente como los aviarios de la zona que estaba afectada.
Esta era mesozoica le sigue la era cenozoica, que es la era en que estamos actualmente. Esta era, dicen los científicos, que existe desde hace 66 millones de años. Aquí aparece el hombre. Esta era se divide en 3 períodos: el paleógeno, el neógeno y el cuaternario. En el cuaternario dicen que aparecen los primeros indicios de antepasados del hombre, los homínidos. Estos homínidos fueron evolucionando hasta llegar al Homo erectus. Y conocemos restos, según ellos, que se han encontrado del hombre de Java, de Cromañón, de Neandertal, predecesores de nuestra raza humana, hasta que se llegó al Homo sapiens, el hombre actual, que dicen que apareció más o menos hace 250.000 años sobre la faz de la Tierra. Entonces, esto más o menos es lo que tiene de explicación la ciencia sobre la evolución de la vida en la Tierra. Vamos nosotros a ponernos en una teoría. También puede ser, podemos hablar de una teoría porque sacamos una deducción de lo revelado en la palabra de Dios, que es la verdad, para pensar cómo fue que hubo esos seres o esos dinosaurios, esos restos que se han encontrado en los antepasados y que demuestran que la Tierra tiene más de 6.000 años, que tiene millones de años. Comencemos en Génesis capítulo 1, donde dice la palabra de Dios que en el principio Dios hizo los cielos y la tierra. Dios creó todas las cosas perfectas con orden. El orden del universo es perfecto y es muestra de que fue creado no por una evolución o una explosión, como dicen también, hablando pues ya del principio del universo, como un átomo que entró en desasosiego y explotó y creó el universo, y de ahí salió la gran masa para crear todas las cosas que existen en el universo, porque Dios hace las cosas perfectas. Eclesiastés 3:11 dice la palabra de Dios: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. El todo lo ha hecho hermoso y ha puesto eternidad en ellos. El hombre no alcanza a entender la obra de Dios, porque nuestros pensamientos están pegados a la tierra y los de Él están en las alturas. Entonces vemos en el segundo versículo de Génesis que dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas habitaban sobre la faz del abismo, mas el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Algo tuvo que llevar a este caos en la tierra. Algún hecho tuvo que lograrlo, porque Dios hace las cosas hermosas en el principio y Él es un Dios de perfección, no de caos. Entonces vamos a ver cuál fue la causa que hizo que la tierra estuviera en esa situación. Antes que nosotros fueron creados los ángeles, seres espirituales. Millones de ángeles fueron creados antes que nosotros. En Apocalipsis 5:11 dice: y miré y oí una voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Son millones de millones los ángeles. Y el que los hizo fue Dios.
En el Salmo 148 dice, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Dios creó todos los ejércitos de los ángeles y tienen rangos, autoridad de acuerdo a lo que Dios dispuso para ellos. El sello de la perfección fue Satanás, creado tal vez la última creación espiritual que hizo Dios. Cuando dice él que es el sello de la perfección, es porque fue tal vez es lo último, porque nadie pone un sello sino cuando ha acabado la obra. Satanás no fue el primero que pecó. A los ángeles les había puesto una condición para que pudieran o demostrar su fidelidad y obediencia a Dios, porque ellos eran seres evolutivos con voluntad individual y podían decidir si obedecer o no hacer o no obedecer. Tenían funciones, pero tenían una prohibición, así como se nos dio la prohibición a nosotros: de todos los árboles podéis comer menos del que está en el centro, que es el árbol del conocimiento. Estos ángeles, hubo unos antes de que pecara Satanás que pecaron, porque desobedecieron esa condición y eran lanzados a la tierra. Esto ya aquí empieza una teoría derivada de lo cierto que es la palabra de Dios para explicar la existencia de los dinosaurios. Estos ángeles eran lanzados aquí a la tierra y combinados en cuerpos físicos que les eran dados para que ellos no pudieran seguir con su libertad interplanetaria de poder viajar por todo el universo, sino que quedaran aprisionados en esos cuerpos físicos que los hacían quedar aquí en la tierra, tomando la gravedad de la tierra como una fuerza que no los dejaba subir. Estos cuerpos se les daban de acuerdo a la capacidad o al rango que tuvieran de autoridad. Si era más pequeño en autoridad, se le daba un cuerpo más pequeño, y al de más autoridad se le daba un cuerpo más grande, que lo tuviera seguro aquí en la tierra, y algunos otros de menos autoridad o rango podían hasta volar. Estos ángeles eran asolados y castigados y vigilados por Luzbel, que era el que venía y bajaba acá a la tierra, que ya se había convertido en un planeta prisión, a asolarlos y a vigilarlos. Y aquí ya habían reyes y naciones. Y habían reyes porque había también diferencia de rangos entre ellos. Él bajaba y ya empezó Satanás, en medio de su orgullo de verse tan hermoso y verse tan perfecto, era el sello de la perfección, en querer más y ser como Dios. Y empezó a maquinar con los ángeles que estaban fieles a Dios una revolución que pudiera tumbar del trono a Dios y él sentarse en el trono de Dios. Y empezó a comunicarles a los ángeles que estaban acá en la tierra, en prisión, a decirles que él iba a sentarse en el trono de Dios en las alturas y que iba a ser como Dios. Eso lo tenemos en Isaías capítulo 14 del 12 al 17. Vamos a leerlo textualmente. Los ángeles de aquí de la tierra, los que estaban en ese momento que habían pecado antes de él, le dicen: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú
que debilitabas a las naciones. Fuiste arrojado a la tierra, tú que nos debilitabas a nosotros. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto. Estaba aquí en la tierra diciéndole a los que estaban aquí en prisión, subiré al cielo en lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Seré como Dios o seré Dios. Mas tú, le contestan ellos, le dicen ellos, le hacen ver, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Fue tirado a los lados del abismo que ya existía, pero todavía no estaban metidos ahí los ángeles que habían pecado antes. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra? Que trastornaba los reinos, que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Nunca les abrió la cárcel a sus presos, él era el carcelero. Entonces vemos que la caída de Satanás hace un diluvio preadámico. ¿Por qué? Ya habían caído otros ángeles, muchos ángeles, tal vez millones de ángeles, porque ellos son millones de millones que pecaron y eran lanzados a la tierra y se les daba cuerpo, venían con cuerpos que lo aprisionaban aquí y en su caída bajaban arrastrando agua y venían y caían a la tierra y empezaron a hacer la tierra diferente, llenándola de agua, diferente a la creación inicial de la tierra, que no había mar ni había agua, era una tierra formada por piedras preciosas. En ella no había agua, pero fueron cayendo y empezó Dios a producir alimento para esos seres que habían caído y que habían quedado aprisionados en cuerpos físicos. Los cuerpos físicos necesitaban de comida para mantenerse. Y empezó Dios a hacer crecer bosques que les sirviera y hierba que les sirviera para alimento a estos seres que están aprisionados en esos cuerpos. Vamos a ir entonces a Job 40, 15 en adelante, donde habla Dios del Behemoth. Era un ser muy grande, parecido a los saurópodos. Y dice, he aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro y los nervios de sus músculos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barra de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. El principio de los caminos de Dios, antes de la creación del hombre. Y el que lo hizo, Dios puede hacer que su espada, el único que puede hacer que su espada, la espada de Dios, a él se acerque. Ciertamente los montes producen hierba para él. Dios creó los montes, la hierba para él, para que alimentara ese cuerpo físico que lo estaba conteniendo, para que no pudiera escapar ni salir de la atmósfera de la tierra. Y toda bestia del campo retosa allá, se echará debajo de las sombras, en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra, los sauces del arroyo lo rodean. He aquí, sale de la madre del río, pero él no se inmuta. Tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca.
¿Lo tomará alguno cuando está vigilante y horadará su nariz? ¿Alguien lo puede tomar y domarlo? Nadie. Vamos a ver que este behemoth se parece mucho a un saurópodo. No es comparable con ningún animal de los que existen en este momento, ni con el elefante, ni con el hipopótamo, porque este tiene una cola fuerte y robusta. Y el elefante, el hipopótamo, ninguno de ellos tiene esa cola así. Behemoth, tal vez, era un ángel con un rango alto. Puede ser el que aparece en Apocalipsis 9 como Apolión o Abadón, que es el jefe de las langostas que salen del abismo. Estos ángeles, con la caída siguiente de Satanás, fueron conminados en el abismo y quedaron encerrados en el abismo los espíritus de ellos. Sus cuerpos quedaron como fósiles en la superficie terrestre. Satanás cae con la tercera parte de los ángeles y forma un gran diluvio porque arrastraron mucha agua con ellos. Los científicos dicen que el agua llegó a la Tierra por medio de asteroides, cometas, que vinieron del espacio trayendo agua condensada en su cola y fueron llenando la Tierra de agua. Pues este diluvio se produjo con la caída de la tercera parte de los millones de ángeles que Dios había creado y con la caída del querubín protector Satanás a la tierra, haciendo que la tierra entrara en un desorden y estuviera vacía. Pero Dios no hizo la tierra en vano. Isaías 45, 18 dice que Dios no hizo la tierra en vano, porque Él la hizo para ser habitada, no la hizo en vano. Y entonces también dice que Él fue el que la hizo y la compuso. Isaías 45, 18 lo leemos textualmente. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Para componerla tuvo que haber una causa que la llevó a descomponerla, a estar vacía en tinieblas y en caos. Pero Él la hizo para ser habitada y la hizo y la compuso. La composición de la tierra se da en lo que todo el mundo cree que es la creación. En los 6 días de trabajo y en el séptimo donde descansó Dios. Hágase la luz, y el Espíritu Santo que estaba sobre las aguas hizo la luz. Después sopla y divide la expansión de las aguas de arriba y de las de abajo, hace aparecer la tierra seca. Y así sucesivamente viene la recreación de la tierra hasta crear al hombre a su imagen y semejanza. Algo que es mucho más entendible, que es diferencial entre los animales y el Homo sapiens, como ellos lo llaman, y el hombre. Los animales tienen cuerpo y tienen alma, pero no tienen espíritu. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Nuestro cuerpo es nuestro vehículo, es el templo del Espíritu Santo. Nuestra alma es nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestro intelecto, nuestros pensamientos. Y el espíritu es lo que nos une a Dios. Los animales tienen cuerpo y alma. Nosotros tenemos espíritu. Por eso lo adoramos y buscamos la existencia de un ser superior creador. Y sobre todo, la evolución hablada
y creída por la ciencia no explica la existencia de la conciencia, cómo se creó el pensamiento, cómo se creó la conciencia. No hay explicación para ellos. Dios sopló sobre nosotros y nos dio el espíritu. Y así se creó la primer alma viviente, Adán. A los animales les dio el alma y les dio el instinto y les dio la memoria instintiva para que ellos pudieran conservarse como especie y pudieran sobrevivir y se repitieran haciendo lo que tienen que hacer para que la cadena alimenticia se mantenga. Dios es grande y podemos confiar en Él. En el principio Dios hizo el cielo y la tierra. Y Él fue el que la hizo y la compuso. Y Él fue el que nos creó. No hay eslabón perdido. Porque Él nos diferenció de los animales poniéndonos el espíritu. Espíritu de vida. Dios los bendiga. Espero que hayan entendido. Espero verlos pronto.